¿Qué pasará en el nuevo episodio de You Knock My Door? ¿Serkan estará al tanto de las declaraciones de Selin a Eda? ¿Se revelará el propósito de Selin y Denise? ¿Eda ya no se molestará en que Serkan lo recuerde? ¿Disminuirá el interés de Serkan en Selin? Todo y más, en este video. Antes de pasar a nuestro video, aquellos que dicen que Serkan volverá a amar a Eda, aunque no lo recuerden, deben compartir nuestro video, y lleguemos a más personas. Selin intenta volver loca a Eda en cada oportunidad y lo consigue. Selin, que estaba tratando de quedarse con Serkan. Anteriormente, cuando salió el negocio que había dejado atrás Serkan, tuvo que vender sus acciones de la compañía a FE. Sin embargo, en este episodio, Serkan la presenta nuevamente con acciones. Aunque Serkan sabía que haría esto y Feren también lo sabía, Eda estaba muy molesta porque no se lo mencionó. Feren está muy enojada con Eda con la psicología de los celos. De hecho, si compartiera estos sentimientos con Eda, no estaría tan triste. Porque el único objetivo de Eda es hacer que Serkan vuelva con él. Aunque Denise está enamorado de Eda, no siente más sentimiento que amistad hacia Eda Denise. Es solo cuestión de tiempo antes de que surja el plan de Selin y Denise. A medida que estos se emerjan gradualmente, la memoria de Serkan comenzará a hacerse realidad. Después de enterarse de todas estas cosas, Eda Denise no querrá tener a Selin con ella en Serkan. Eda, que está a punto de quedarse sin una semana que le dio su tía, ahora está cansada de trabajar para que Serkan recuerde algo. De hecho, Eda no tuvo que lidiar mucho con eso. Serkan se siente atraído por él de mala gana y siempre trata de estar con él. A Serkan le gustan las dulces peleas con Eda y su interés por Selin está disminuyendo. En el último episodio, vimos que esto empezó a pasar. Día a día, Serkan se sentirá cada vez más atraído por Eda, mientras que en Selin, Serkan estará furioso de celos debido a la disminución de su interés por él. Si quieres recordar brevemente lo sucedido en la última sección, puedes continuar con nuestro video. Eda está muy sorprendida de que Denise, sin darse cuenta de ella, haya impreso una invitación. Sin embargo, para no revelarle a Serkan y ponerlo celoso, se ofrece a tomar el día de la boda antes. Si bien Selin es la única que está contenta con esta situación, Feren se aleja de Eda. Aunque Eda hizo todo lo posible para recordarle a Serkan el último año. El hecho de que Serkan no recuerde nada lo desespera. De hecho, todo es mucho mejor cuando están solos. Sin embargo, Selin y Denise, que no quieren esta situación, continúan haciendo planes juntos. El hecho de que sus planes caigan presa del destino cada vez les molesta. Porque ambos son conscientes del poder de atracción entre Eda y Serkan. No importa lo que hagan, no pueden evitar que se unan. Mientras Eda está revisando los preparativos finales de la presentación del proyecto, los papeles caen al suelo mientras Serkan interviene y se involucra en el negocio de Eda. Y ambos se besan mientras intentan recogerlos y Selin ve esto. Selin, que está muy cegado por esta situación, secretamente borra el proyecto Eda de su computadora por la noche. Por la mañana, todos se fueron de vacaciones a la nieve, mientras que Eda se quedó con la empresa para la presentación. Sin embargo, cuando mira su computadora para hacer la presentación, se da cuenta de que el archivo no está disponible. Cuando le informa a Melo sobre la situación, Serkan lo escucha y en secreto viene a la compañía para ayudar a Eda. El destino los ha vuelto a unir. Después de que Eda y Serkan preparan y explican la presentación rápidamente, van al hotel para reunirse con sus amigos. Cuando Selin ve esta situación, se enoja mucho con Serkan y la regaña. Por otro lado, llama a Denise y lo regaña y quiere unirse a ellos y estar con Eda. Por un lado, Eda intenta poner celoso a Serkan, por otro lado, se pone celosa de Serkan. Especialmente con el recordatorio de Denise, cuando Serkan prepara el cumpleaños de Selin, Eda no puede soportarlo y se va del lugar. Sin embargo, mientras camina, la nieve deja caer su collar y pierde. Se torció el tobillo mientras buscaba. Melo, al darse cuenta de que Eda no volverá, informa a los demás y todos, excepto Selin, comienzan a buscar a Eda. Selin, por otro lado, causa problemas con la ira de estar solo una vez más. Encontrar a Eda es, por supuesto, trabajo de Serkan. Encuentra a Eda con el tobillo torcido y no puede regresar porque la nieve aprieta. Abrazan a Eda y se mudan a una cabaña cercana. Después de una pequeña charla, se duermen sobre el pecho de Eda Serkan. Después de un rato, Serkan se queda dormido. Pero Selin está furioso y los encuentra en la cabaña así. No te olvides de dar me gusta a nuestro video, tú, los que aman la serie Playdor y los que nunca quieren llegar a la final. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Por ahora,
Hemos llegado al final de nuestro video. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.